Mi nombre es Natalie y les voy a hablar del sentido del oído. El oído es un órgano que tiene como misión fundamental proporcionarnos los sentidos del equilibrio y de la audición. El oído también es conocido como el órgano vestíbulo-coclear. Actúa como filtro en el que los estímulos sonoros se transforman en información que posteriormente el cerebro descodifica. Por tanto, las principales tareas que desempeña son detectar, transmitir y convertir los sonidos en impulsos eléctricos. Bueno, en esta imagen está la división de las partes del oído. El oído externo, en donde está el cartílago, los pelos, el certumen, la glándula ceruminosa. En el oído medio está el estribo, el yunque y el martillo. Y bueno, en el oído interno ya se encuentran los conductos milicirculares, conductos endolinfáticos, nervio auditivo, el vestíbulo, el sacúlo, el caracol y la trompa de Eustaquio. Esas son las partes en las que se divide el oído. El oído se descompone en tres partes. El oído externo, que corresponde a la parte visible de la oreja en el pabellón, pero también al conducto auditivo y al tímpano, permite recibir los sonidos. El oído medio se compone de tres osículos o huesecillos, que son el martillo, el estribo y el yunque. Transmite las vibraciones al oído interno. Y el oído interno transforma los sonidos en señales nerviosas que después el cerebro descifra. Bueno, en esta imagen mostramos el par craneal involucrado con el sentido del oído. Es el octavo y las funciones son el equilibrio, el movimiento y la audición. Bueno, como mostraba en la imagen anterior, el octavo par craneal es el encargado, en este caso, del equilibrio y de la función auditiva. En este caso, es el par craneal encargado para cumplir estas funciones. El nervio auditivo también es conocido como nervio vestibulocuclear o nervio estatoacústico. Es el encargado de la función auditiva y también del equilibrio. Está compuesto por otros dos nervios, que es el coclear, que transforma la información sobre el sonido, y el vestibular, que hace lo mismo con la información sobre el equilibrio. El origen del nervio auditivo se encuentra en los ganglios periféricos. Por su parte, el nervio coclear comienza en el ganglio de Corti y el vestibular en el de Scarpa. El grado de mayor o menor equilibrio se valora en función de la estabilidad del cuerpo que conecta el oído con el tallo cerebral. Bueno, por último, hablaremos del área cerebral encargada de la interacción y de la recepción del sentido. Bueno, primero que todo, la corteza auditiva del cerebro es la parte de este órgano encargada de procesar toda la información que obtengamos a través del sistema auditivo. Es decir, los sonidos que se captan en los oídos, la ubicación que se encuentra en el lóbulo temporal. Dentro de esta zona podemos encontrar el llamado área de Hetchin, formado por las circunvoluciones transversales. En cuanto a la estructura de la corteza auditiva del cerebro, se puede subdividir en corteza cerebral auditiva primaria y secundaria y terciaria. La primaria cuenta con un grosor de 3 milímetros aproximadamente. A este nivel macroestructural ya hemos visto que se encuentra en el área de Hentschin, ocupando la mitad de toda la zona. La función de la corteza auditiva del cerebro, como es evidente, es la de procesar los datos captados por el sistema auditivo. Si esta parte del cerebro no hiciera esta labor, por mucho que a nivel estructural los oídos funcionasen correctamente, no tendríamos forma de poder utilizar el sentido del oído, pues no habría una recepción de interpretación de los sonidos captados por dicho sistema. Hola compañeros y profesor. Bueno, yo voy a hablar acerca del sentido de la vista. Quiero iniciar mencionando las partes que lo componen. Bueno, la primera es la córnea, la pupila, iris, el cristalino, la retina y el nervio óptico. Una explicación general sobre el sentido. Bueno, la información gráfica que nosotros captamos gracias al sentido de la vista es porque el ojo es uno de los órganos más evolucionados que tiene el cuerpo humano. Se encarga de recoger la información del mundo que nos rodea, ya sea pues la forma, los tamaños, colores, distancias, bueno, etcétera, y este la envía al cerebro para que pues conozca lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿Qué par craneal está involucrado? El par craneal es el nervio óptico o segundo pues par. Tiene pues como la importante función de recoger la sensibilidad de la vista. Para que funcione esta estructura necesita como unas terminaciones llamadas conos
y bastones, las cuales pues se encargan de recoger como todas las sensaciones relacionadas con la visión. Existe un área cerebral que se encarga de la interpretación y pues de la recepción de este sentido. Bueno, toda la información que se recibe a través de los ojos llega al cerebro, pues ya donde se procesa. El lóbulo occipital se encuentra ubicado en la parte posterior del cerebro y pues es como el encargado principalmente de esto. Este proceso óptico y físico del sistema funciona pues prácticamente igual en todos los individuos. La percepción visual es como un poco más compleja, ya que pues consiste en la interpretación del estímulo recibido y pues esa interpretación ya depende en parte de cada individuo. Buenas noches, mi nombre es Oscar Mauricio Báez y pertenezco al grupo 9 de Psicobiología y Psicofisiología. A mí me corresponde presentar esta noche el sentido del olfato. Entonces tenemos que el sentido del olfato y el sentido del gusto es un sentido químico. Se denominan sentidos químicos porque detectan compuestos químicos en el ambiente, con la diferencia de que el sentido del olfato funciona a distancias mucho más largas que el sentido del gusto. ¿Cuáles son las partes del órgano del olfato? Entonces tenemos la fosa nasal, la pituitaria roja, tenemos la pituitaria amarilla, tenemos el nervio olfatorio que queda justo detrás del bulbo olfatorio y tenemos el hueso etmoides que es la base aquí del cerebro. ¿Cómo es la forma del funcionamiento del olfato? Entonces, las moléculas de olor que entran en forma de vapor, o sea, compuestos químicos que están flotando en el aire, llegan a las fosas nasales y se disuelven en las mucosidades que se ubican en la parte superior de la fosa nasal. Debajo de las mucosidades, en el epitelio olfatorio, las células receptoras especializadas, que también se llaman neuronas, receptoras del olfato, detectan los olores. Estas neuronas son capaces de detectar miles de diferentes olores. Las neuronas receptoras del olfato transmiten la información a los bulbos olfatorios. Tienen receptores sensoriales que en realidad son parte del cerebro y que envían mensajes directamente a los centros más primitivos del cerebro, donde se estimulan las emociones, memorias, como o sea, las estructuras del sistema límbico, y los centros avanzados, donde se modifican los pensamientos conscientes, o sea, la neocorteza. Estos centros cerebrales perciben olores y tienen acceso a recuerdos que nos traen a la memoria a personas, lugares o situaciones relacionadas con estas sensaciones olfativas. El sentido del olfato corresponde al primer par craneal. Muchas gracias. El sentido del tacto. Es un sentido muy importante, pero también es muy difícil de investigar. Por medio de la piel logramos distinguir las diferentes texturas, temperaturas y percibir el dolor. Además, también se le conoce el tacto como la acción de palpar algo. Las partes del órgano que compone el sentido del tacto es Meissner, que anuncia la figura y la proporción de los objetos, Pacini, que establece el grado de presión que se experimenta, Ruffini, que distingue los cambios de temperatura, Krauss, que recibe la percepción del frío. Como una explicación general del sentido del tacto es que es muy fundamental para la subsistencia del ser humano. Tiene como su órgano esencial que es la piel, ya que por medio de esta se logra percibir sensaciones como la temperatura o de contacto. Su función principal es tocar objetos y poder analizarlos para conocer varias percepciones sobre ellos. El par craneal que está involucrado es el par 5, que es el nervio trigémino, el cual se involucra en la sensibilidad facial, es decir, que transfiere datos del tacto desde la piel hasta el cerebro. El área cerebral que se encarga de la interpretación y recepción del sentido es la parte interna del proencéfalo, que se ubica el tálamo, en el cual se le encomienda mandar señales de los órganos sensoriales, como lo son los ojos, los oídos y los dedos, a la corteza cerebral. El sentido del gusto. El sentido del gusto es donde se logra probar sabores esenciales como el dulce, el salado y lo amargo. Por medio de este sentido se perciben químicos divididos en la saliva. Las partes del órgano que compone el sentido del gusto es la boca, que es donde ingresan los alimentos, las glándulas salivares, que es donde secretan la saliva para mojar y suavizar la comida, la lengua, que contiene papilas gustativas que contienen los receptores gustativos divididos en todo el espacio. Una explicación general sobre el sentido del gusto es que el gusto se encarga de reconocer sabores. Su principal órgano es la lengua, que contiene células sensoriales, quienes son las encargadas de percibir sabores de los alimentos y enviar la información al cerebro.
El olfato también se entrelaza con las percepciones gustativas, ya que los alimentos cuando se encuentran en la boca liberan olores y pasan por la nariz y perciben sabores específicos. ¿Qué par craneal está involucrado? Uno de los pares craneales que está involucrado es el par 9, que es el glosofaringeo, que es un nervio sensitivo que influye en la lengua y en la faringe. También recibe datos de las papilas gustativas de la lengua y envía razones para la glándula salival y los músculos del cuello para realizar el acto de tragar. Otro par craneal que está involucrado es el par décimo, que es el nervio vago, que envía información a varios músculos faríngeos y laringeos y también percibe los datos gustativos de la epiglotis. ¿Qué área cerebral se encarga de la interpretación y recepción del sentido del gusto? La responsable es la corteza gustativa primaria, quien se encarga de percibir el gusto y se ubica en la parte inferior del lóbulo parietal, junto a la lengua en la corteza somatosensorial en el área 43.